Mi querido... Señoras y señores, aquí vea, Lofredo. Vea, otro ejemplo tan lindo de Lofredo. Lofredo, supuestamente sensei de las artes, sensei de las armas, sensei de la defensa personal, Lofredo, ¿no? Uf, Dios mío, lindo. TikTokero, don Bolsas, te daba consejos, Lofredo sabía todo, Lofredo. Lo máximo, ¿qué perfil, Lofredo? Espectacular. Resultó una completa decepción. Al punto de que ya hay una recomendación para juicio político y que se lo pongan. Pero, ¿saben qué es lo triste, mis queridos amigos? Si Noboa llega a ser presidente, con esta polaridad de la Asamblea, no va a llegar a ningún puerto, ningún juicio político. Va a ser bien complicado. Pero al menos existe la intencionalidad, ¿ok?, de llevarlo a juicio político, y eso es importante. Escuchen, por favor, mis queridos pilluelos. Comisión recomienda juicio político al ministro de Defensa por el caso de los niños de las Malvinas. La Comisión de Protección Integral a Niños, Niñas y Adolescentes de la Asamblea Nacional aprobó el informe de fiscalización del caso de la desaparición y asesinato de Josué, Ismael, Saúl y Steven. El documento recoge los hechos del caso de los 4 niños de Guayaquil de manera cronológica. Recopila las comparecencias de ministros y defensores de derechos humanos, así como de los padres de los niños y adolescentes. Josué Arroyo y su hermano Ismael Arroyo, Saúl Arboleda y Steven Medina, el último de 11 años, desaparecieron en manos de 16 militares de las Fuerzas Armadas FAE la noche del 8 de diciembre de 2024. Miren ustedes, ¿no? En las Malvinas, en el sur de la ciudad de Guayaquil, el Guayas. El 31 de diciembre la Fiscalía confirmó su asesinato, tras identificar que fueron torturados y calcinados. O sea, ¿quién tortura a niños? En su informe, la comisión lamenta que pese a los esfuerzos para que las Fuerzas Armadas participen en el control de la seguridad ciudadana, se continúe verificando detenciones arbitrarias, desapariciones forzosas y ejecuciones extrajudiciales. La participación de las Fuerzas Armadas en el orden público dentro del territorio ecuatoriano, sin la observancia irrestricta de los derechos humanos y los protocolos de actuación en caso de tratar con niños y niñas y adolescentes, apareja consecuencias potenciales nocivas, especialmente para este grupo etario. Esto se evidencia en el aumento de casos de desapariciones forzadas observadas en el documento. Asimismo, el texto recoge lo revelado por Fernando Bastías y Billy Navarrete, los defensores de derechos humanos, que detallaron que desde el 9 de enero del 2024 se han registrado 24 casos de presunta desaparición forzosa, todo en el marco del conflicto armado interno que declaró el presidente Noboa. Con estos antecedentes, la Comisión de Protección de Niños y Niñas hace 5 conclusiones claras y específicas. Incumplimiento de funciones por acción u omisión por parte del señor Giancarlos Lofredo. Se determina que no garantizó el respeto a los derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas en el cumplimiento de su deber. Básicamente, el tipo salió a proteger a las Fuerzas Armadas y se olvidó por completo, ¿no? Ni siquiera hasta el sol de hoy han reconocido que el proceso estuvo viciado y que no fue adecuado, que no tenían que habérselos llevado, tenían que haberlos dejado. El presente caso no corresponde a uno aislado, sino que existen reiteradas violaciones a los derechos humanos, producto de la inobservancia de las normas constitucionales y legales. Se observa la ausencia de políticas públicas en la materia, que faciliten la coordinación interinstitucional por parte de quienes conforman el órgano de gobierno y el órgano ejecutor del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, Extraviadas y respuestas a las víctimas indirectas, situación que se traduce en una doble vulneración de derechos de las víctimas directas e indirectas. Asimismo, el informe establece recomendaciones: iniciar un proceso de juicio político contra Lofredo,
una vez que se ha demostrado la configuración de incumplimiento de funciones. Exhortar a la Fiscalía General del Estado que convoque a reuniones periódicas del comité directivo del órgano. Esto con el fin de articular las políticas públicas dirigidas a la prevención, investigación y búsqueda y localización de personas desaparecidas. Que el Pleno de la Asamblea analice y considere aprobar el proyecto del Código Orgánico de Protección Integral a Niños, Niñas y Adolescentes. Para que vean, mis queridos amigos. Entonces, posiblemente un juicio político viene por ahí. Andrew Jackson, 25 dólares casi de contribuciones. Gracias, mi querido Andrew Jackson, por ese apoyo que le das a nuestro canal, mis queridos amigos. Ahí está, el señor Lofredo, técnico, no sé, experiencia en defensa, armamento, no sé, ministro de defensa, que ha defendido su metro cuadrado, que ha defendido la careta de un presidente que nos avergüenza, pero no ha estado, como se dice, y como debieron haber estado, del lado de las víctimas. No estuvieron del lado de las víctimas, lo siento mucho, pero es la verdad, ¿ok? Así está la cosa, mis queridos amigos. ¿Qué piensan? ¿Qué piensan de todo esto? Se acabó. Prince in the house. Dice acá, saludos Merlin, Silvia Rolando, en la cárcel de Machala murió un PPL. Si defendió al cartón y a los ricos. ¿Qué pisa por acá? Alguien me decía que le responda a alguien. Saquen de pantalla la cabeza de bolsa. Esta gente varia. El presidente dice, Bella, Aldo, Pilluelín. Dice, ¿tú te harías operar por un doctor del... Ay, por Dios santo. Oye, ustedes son bien cargosos, ¿no? El pana no va a operar. ¿Y tú crees que un ministro va a operar? ¡Es ministro! En todo caso, la evidencia en los últimos años, en donde todos los ministros de salud han sido médicos, ha sido desastrosa. No creo que va a ser lo contrario, sinceramente, porque veo que Noboa no sabe para dónde va, ¿no? Ahí lo puso al pana, al amigo, ¿ya? Simplemente para un poco contrarrestar ustedes lo que ustedes me están diciendo. Es ministro, ¿cómo te va a operar? ¿En qué momento te va a operar? Es el ministro. Dios mío lindo. Apiádate de mi kit. En todo caso, la evidencia nos ha mostrado que los médicos que han sido ministros de salud han sido un desastre, a lo menos en este periodo. Ahora veamos qué hace un abogado. Que claro, bajo la lógica está turro, no está mal, ¿no? Debería ser un doctor. Sí, pero no hay, que yo sepa, no hay una prohibición, ¿ya? Porque él tiene que, lo primordial como ministro, ¿ya? Es, por ejemplo, identificar la falta de medicinas y proveer del presupuesto que se ejecute en la política pública. Y para eso solo se necesita, como decía Mario Augusta, lo más importante es conocer la cosa pública. Y luego la voluntad. Y luego que el presidente mande la plata. ¿Ya? Dice acá, bueno, saludos Carlos Molina, pero está bien que me pregunten para hablar de todo un poco, ¿no? Aldo por acá, María Augusta, exacto, Cumandá, que dicen pájaro loco. Ya no, pues ya se acabó toda la publicidad. Saludos, Nof lo puso al Brothers, así es, lo puso al ñaño. Ese man debe ir a Doctor Pelo, dice acá. Ese man debe ir a Doctor Pelo, dice acá. No sé cuál man, pues ñaño, escribe bien. Escribe completo para poder leer bien. Mandan así nomás. Queremos pájaro loco. Ya no, porque ya el pájaro loco perdió. Dice acá, no fracasan es porque el cartón les dice que gobiernen a mi manera. Bueno, principalmente es porque no hay presupuesto, ¿no? Yo siempre voy a decir esto, no es que los quiero justificar a los ministros, porque hay ministros tremendamente turros como Lofredo. Pero si tú no le das presupuesto, no van a hacer nada. Yo me acuerdo cuando Guillermo Lasso era presidente y Mae Montaño era ministra de Inclusión Económica y Social.
Yo dije clarito, ida Guayaquil, 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 nueva fecha. Si te quedaste fuera, es tu oportunidad. El Gato Gordo nos recibe por tercera ocasión el viernes 28 a las 8 de la noche en Guayaquil. Reserva al 099-6522-664. Pero no solo Guayaquil, porque luego de eso nos vamos directito a Cuenca. Chola Cuencana. Cuenca nos recibe en Socialtel el sábado 15 de marzo, asimismo a las 8 de la noche. 15 preventa en todos. 15 preventa, 20 el día del show. Cuidado. Pierde esto. Alguien me decía, no, yo compro cuando sea. Cuidado, porque Loja también se prepara. Loja se prepara. Y ahí estamos, el viernes 21 de marzo en el Gato Zuco. Aquí hay una gran diferencia. Este número no es el de nosotros, es de mi representante en Loja, porque Loja es como un país aparte, ¿no? Ahí está, es otro número. Así que mi gente de Loja, alguien me decía, no, dice, cuando llegue el día yo compro. Pues le va a costar más, le va a costar más. Y por supuesto, mis queridos amigos, Quito lindo, Quito bonito, me recibe el sábado 5 de abril. 5 de abril, 8 de la noche, Quito. ¿Ok? Ahí los veo.